Existía un tiempo en que la Tierra no nos pertenecía, un tiempo de gigantes, de colores que nunca vimos y sonidos que solo el viento de hace 66 millones de años recuerda. Muchos habremos leído sobre estas fantásticas criaturas en libros, enciclopedias, en la escuela o en la televisión. O quizás recuerdas alguna visita al museo en una excursión escolar o con tu familia. Seguro recuerdas ver las exhibiciones con estos esqueletos enormes e imponentes, alzándose entre nosotros y generando ese extraño sentimiento de maravilla y fascinación. Fascinación por criaturas de un tiempo anterior al nuestro. Fascinación y nostalgia por un mundo que nunca vimos o vivimos. Pero, ¿por qué sentimos esta extraña nostalgia sobre eso? ¿Por qué sentimos tanta nostalgia por los dinosaurios? No es solo una curiosidad científica, es algo más profundo. Para un niño, un dinosaurio es el primer encuentro con lo sublime. Algo que es al mismo tiempo aterrador y hermoso. Es el primer secreto del universo que deciden descifrar, aquello que despierta su curiosidad y los guía a buscar conocimiento más allá. En el día de hoy vamos a explorar por qué estas criaturas son el puente perfecto entre nuestra imaginación y la realidad y por qué, por algunas mentes brillantes, los dinosaurios y otras criaturas prehistóricas no son solo animales del pasado, son un refugio de orden y asombro en un mundo caótico. Sean todos bienvenidos a Horror Jurásico. Les habla su servidor Johnny Tatsumi y con un nuevo video, en el día de hoy descubriremos por qué al ver un esqueleto o un paleoarte hace que sintamos esa extraña nostalgia que no solo se tiene que ver con la infancia, sino sentir algo por aquello que nunca vimos y a la vez nos resulta tan familiar. Pero antes de comenzar, si te gusta este contenido y quieres aprender más sobre la vida del pasado y sus antiguos habitantes, no olvides apoyarme suscribiéndote y activando la campanita para que te enteres de los próximos videos. Ahora sí, comencemos. Primero que nada, ¿qué es la nostalgia? Viéndolo de forma simple, es ese sentimiento agridulce que mezcla alegría, tristeza y amor al recordar tiempos pasados, lugares, aficiones, hobbies o incluso personas que a menudo idealizamos. El simple hecho de extrañar cosas que veíamos o vivimos en el pasado, como cuando recordamos nuestra infancia. Sin embargo, ¿por qué sentimos nostalgia incluso hoy de grandes al ver un esqueleto en un museo o incluso alguna escena de algún paleoarte moderno o clásico? Bueno, esa familiaridad por lo que nunca vivimos es fascinante y se puede deducir desde dos puntos. Primero, como humanos tenemos una fijación con la idea de un mundo antes del asfalto, el wifi y la civilización. Los dinosaurios son los dueños legítimos de una tierra salvaje y pura, un mundo muy distinto antes del tiempo mismo, y que podemos ver a través del paleoarte como una interpretación de dicho mundo. Y segundo, esa nostalgia atávica por el ver o pensar en estas criaturas se debe a que algunos psicólogos sugieren que llevamos en el ADN el eco de nuestros ancestros mamíferos que convivieron y sobrevivieron en ecosistemas hostiles. Ver un paisaje cretácico se siente como mirar fotos de la antigua casa de la familia que fue demolida antes de que nosotros naciéramos. Evidentemente no recuerdos de que vivimos con aquellas criaturas, no, sino de nuestro propio pasado como homínidos de baja estatura, que apenas se erguían rectos explorando un mundo que deseaba vernos muertos. Como menciona nuestro querido Michael Crichton, el autor de las novelas de Jurassic Park que inspiraron a la película, en una parte cuando el grupo se topa con la jaula de los velociraptores y los mismos los observan a través de la maleza, se explica que existe un sentimiento alienígeno por aquello que tenga escamas, mal olor, garras, lenguas bífidas y ojos sin expresión. Algo ligado a nuestros ancestros en los inicios de la humanidad, que tuvieron que habérsela visto difíciles en un mundo difícil. Solo imaginémoslo por un segundo. Somos un homínido que recorre las llanuras de África a finales del Plioceno. El calor es extenuante y buscamos una fuente de agua cercana. Inocentemente nos acercamos a la orilla a beber un poco, pero nos percatamos de algo enorme saliendo del agua. Un par de ojos que nos observan, un cocodrilo al acecho que esconde su enorme cuerpo bajo el agua y que esperan a que nos acerquemos lo suficiente para atacar.
Mientras tanto, entre las ramas de un árbol sobre nosotros, sin que nos demos cuenta, una enorme pitón reticulada nos observa con esos ojos inexpresivos y sacando su lengua bífida para sentir nuestra presencia. Pero fuera de estos dos, algo más decide hacerse con nosotros como su próxima presa. Con una velocidad explosiva, un felino comedor de hombres, un Dinophelis, se lanza sobre nosotros clavando sus enormes colmillos en nuestra cabeza con una fuerza de mordida brutal. Nos rompe el cráneo terminando con nuestra vida, y como si fuéramos un peso muerto, nos arrastra hacia la maleza, ante la mirada desconcertante de los otros miembros de nuestro grupo. A lo que quiero decir es que, no es que sintamos pavor al imaginar estas criaturas, a menos que sufras de herpetofobia u ornitofobia, sino que es un sentimiento de algo que quizá pudimos llegar a ver o enfrentar, como si nuestro ADN tuviera recuerdos de tiempos remotos. No podemos ignorar que para muchos los dinosaurios fueron nuestro primer acercamiento con la mortalidad y la historia. Son el primer secreto que aprendemos. Saber nombres difíciles como Pachycephalosaurus o Yanguanosaurus nos daba un sentimiento de dominio sobre el mundo adulto, en donde prefieren hundirse en la rutina y sus distracciones, confiando en que la televisión y el internet harán mejor trabajo en crearnos que ellos mismos. Ya saben, lo típico. Volver a los gigantes del pasado es volver a ese momento donde el mundo era enorme y lleno de misterios por resolver. Y aquí también entraría el concepto de Mori, la belleza de las cosas que mueren. El hecho de que ya no estén en este mundo es precisamente lo que los hace hermosos. Si tuviéramos un Triceratops en el zoológico en la ciudad, perdería gran parte de su mística. Su ausencia es lo que alimenta nuestra fascinación. En la misma película de Jurassic World, es la principal problemática de que la gente ya se acostumbró tanto a los dinosaurios que indujo a los científicos a que tuvieran que inventarse el suyo propio para volver a generar esa mística que nos atrajo la primera vez a lo que vimos de uno. Y bueno, todos sabemos cómo terminó eso. Básicamente los dinosaurios son el recordatorio de que la Tierra no nos pertenece, solo nos la han prestado por un rato. Y es cuestión de tiempo hasta que llegue un punto en el futuro en que también pasemos por el siguiente ciclo de extinción. La relación afectiva y de admiración entre los niños y los dinosaurios es otro de los temas centrales de la novela de Jurassic Park, ya que a través de personajes como por ejemplo Tim o el propio Alan Grant, se sugiere que para un niño los dinosaurios son fuerzas de la naturaleza controlables. Son grandes, peligrosos y dominaron el mundo, pero el niño, al aprenderse sus nombres complicados y sus dietas, domina a la bestia a través del conocimiento. Pero porque claro, cualquier adulto te puede decir que el tiranosaurio es un dinosaurio carnívoro, pero nunca te va a decir que pertenece al grupo de los tiranosauridae, que fueron evolucionados de los coelurosáuridos, y que estos mismos se divergen en otras ramas que evidentemente ellos no conocen. Es como dice el dicho argentino, no le pidas peras al olmo. Y como decía también Crichton en su novela, el niño vive en un mundo donde los adultos son los que mandan. Al aprenderse nombres de 15 sílabas que sus padres ni siquiera pueden pronunciar, el niño invierte la jerarquía de poder. El conocimiento es su armadura. Y los dinosaurios también son una sustancia adictiva. Si saben a qué me refiero, de inicio. Para la ciencia, un niño que se interesa por ellos inevitablemente termina aprendiendo sobre geología, es decir, dónde hallaron los fósiles, biología, cómo respiraban, física, cómo caminaban con tanto peso, historia, el paso del tiempo profundo, y citando a Michael Crichton. En la misma novela, Crichton explora la idea de que los niños tienen una afinidad natural con los dinosaurios porque sus mentes aún han sido limitadas por lo posible. Él sugería que los niños aceptan la inmensidad del tiempo mucho mejor que los adultos. Para un adulto, 65 millones de años es una cifra abstracta y aterradora. Para un niño es simplemente el escenario de una gran aventura, y Crichton usa a Tim Murphy en el libro para mostrar que el entusiasmo del niño es más puro que la ambición del científico, porque el niño ama a los dinosaurios por lo que son, no por lo que pueden ganar con él, no por lo que pueden ganar con ellos. En la misma novela, también Tim nos cuenta que su padre se enfada y fastidia por esa misma fascinación por los dinosaurios, un contraste diferente a su hermana Lex, que se interesa más por los deportes siendo el orgullo de su padre. Irónico, ¿no? Bueno, pero hay otro enfoque de la infancia mucho más profundo que afecta a muchos niños a lo largo de su vida, y que precisamente está ligado a esa pasión por las bestias prehistóricas, el autismo.
Les hago una pregunta muy personal. ¿A alguno le suena la palabra síndrome de Asperger? A diferencia del autismo real, antes que se me alteren en los comentarios, el Asperger no es un autismo que te incapacita. Una persona con Asperger puede llegar a vivir una vida normal sin ningún problema, ir a la escuela, trabajar, etc. Sin embargo, eso conlleva desarrollar ciertas actitudes y conductas que lo diferencian de los demás, lo que se traduce en ser blanco de bullying y ostracismo social e incluso hasta familiar. Y uno de estos comportamientos es la obsesión absoluta. En la psicología se conoce como intereses intensos o hiperenfoque. Para los niños dentro del espectro autista, los dinosaurios son el gancho perfecto por varias razones. Los dinosaurios ofrecen un sistema de clasificación infinito. Pueden ordenarlos por periodos, Triásico, Jurásico, Cretácico, por dieta, por familia, por tamaño, y para una mente que busca una estructura y reglas claras, la paleontología es un paraíso de datos orgánicos. Además, a diferencia de las interacciones sociales humanas que son confusas y cambiantes, los datos sobre dinosaurios son estables. El T-Rex siempre será un terópodo, y siempre será un dinosaurio carnívoro. Eso genera una sensación de seguridad y control. Y para los aspergianos, gente que se rige por conocimiento absoluto, rutinas, planes, esquemas y horarios, es casi como un tesoro. Aunque el mismo conocimiento esté sujeto a cambio, pues no es lo mismo lo que sabíamos sobre los dinosaurios en los años 90 que en los 2010 o en los 2020. Para un niño con Asperger, el dinosaurio no es un juguete, es un sistema. Su capacidad de memorizar la anatomía o los periodos geológicos no es solo memoria, es una forma de interactuar con el mundo a través de la lógica y la clasificación. A diferencia de los dragones o los unicornios, los dinosaurios fueron animales reales. Digan lo que digan cualquier persona de TikTok que se cree pseudo dueño de la información. Esa es la base de la fascinación. Son criaturas que parecen sacadas de la mitología, pero dejaron huesos que pueden tocar. Nos dan el permiso de creer en la magia sin abandonar la ciencia. Representan una fuerza de la naturaleza indomable. Ver el tamaño de un fémur de Argentinosaurus nos recuerda lo pequeños que somos como seres humanos, y esa cura de humildad resulta extrañamente atractiva. Durante décadas desde el primer fósil, nos hemos roto la cabeza en pensar cómo eran estas criaturas, cómo vivían, qué color tenían, rugían, siseaban, bufaban, o cómo era posible que la naturaleza haya concebido a criaturas que encajan más en un mundo de fantasía más que en nuestro mundo real. Bueno, esa es la mejor parte, como diría Omniman. Fueron criaturas en nuestro mundo real. Existieron y son sus restos la evidencia de ello. Es algo que no solo a los niños, sino a los adultos ha fascinado durante décadas. El reconstruir pieza por pieza como un rompecabezas el aspecto de una criatura de más de 100 millones de años y más. Claro que hemos aprendido muchísimo con el tiempo, no por algo pasaron de verse como canguros escamosos a criaturas ágiles y veloces. Pero de eso se trata la ciencia, ensayo y error, aprender de los conceptos nuevos y desfasar a los anteriores. Incluso se puede revalidar conceptos que se crean erróneos. Si no, pregúntale a Nanotyrannus, él es el ejemplo perfecto. En resumen, el querer descubrir más restos para armar el rompecabezas del pasado es lo que nos genera fascinación, que nos guía a la búsqueda de conocimiento. Existe un sentimiento extraño, una especie de memoria genética que nos hace observar el horizonte de una llanura vacía y proyectar en ellas la sombra de un gigante que ya no está. Es la nostalgia de lo que nunca vimos. No es el recuerdo de una vivencia, sino la añoranza de una conexión. La de pertenecer a un planeta que es mucho más antiguo, más salvaje y más sabio de lo que nuestra civilización actual nos permite sentir. Quizás por eso los niños, y especialmente aquellos con mentes que buscan el orden y la verdad en detalles, es decir, aquellos niños que viven bajo el espectro autista, se aferran a los dinosaurios con tanta fuerza, porque en un mundo humano que a veces parece caótico e inconsciente, los dinosaurios representan una verdad absoluta y monumental. Al final, nuestra fascinación no es solo por los huesos o la ciencia, es el deseo de estrecharle la mano al pasado, de reconocer en el rugido de un Tyrannosaurus el eco de nuestra propia pequeñez y entender que aquellos se fueron. Nosotros compartimos el mismo lugar que ellos. Los amamos porque al imaginarlos recordamos que el mundo fue y sigue siendo un lugar lleno de maravillas imposibles.
A menudo pensamos que la ciencia moderna, al emplumar a los dinosaurios o cambiar sus posturas, destruye la magia de nuestra infancia, pero la realidad es que mucho más que eso es más fascinante, ya que la paleontología actual no rechaza nuestra nostalgia, la enriquece. Hoy entendemos que nuestra fascinación no era un error, sino una intuición. Esos documentales de los años 90, con sus T-Rex y raptores de piel escamosa, fueron el andamiaje necesario para nuestra curiosidad. La ciencia es un proceso acumulativo. Sin ese asombro inicial por los monstruos del pasado, no habríamos llegado a la comprensión profunda de los animales que tenemos hoy en día. La paleontología moderna abraza ese sentimiento, porque entiende que el estudio de la vida antigua es en esencia un acto de empatía biológica. Al reconstruir sus colores a partir de melanosomas fósiles o estudiar su comportamiento parental, no estamos matando el mito, no estamos cambiando al monstruo, solo estamos devolviéndole la vida a la realidad. Pasamos de imaginar criaturas de ficción a reconocer a parientes lejanos en un árbol de la vida. Y por eso, aunque la imagen de un raptor haya cambiado de ser escamoso a emplumado, la esencia de nuestra fascinación permanece intacta, porque al final del día, estudiar dinosaurios no es solo mirar piedras viejas, es nuestra forma de decir que aunque el tiempo lo borre todo, nos importa quién estuvo aquí antes que nosotros. El rigor científico nos da los datos, pero nuestra nostalgia es la que mantiene vivos a los gigantes. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Me gustaría saber en sus comentarios cómo fue que empezó su fascinación por los dinosaurios, ya sea viendo un documental, una serie, una película o de cualquier forma. Seguramente muchos de nosotros la sentimos, ya sea los más jóvenes viendo Jurassic World o por lo menos los más veteranos viendo Jurassic Park, ya sea en el cine, VHS o en televisión abierta. De hecho, podría contarles mi propia experiencia, pero eso sería tema para otro video. Así que por el momento lo dejamos hasta ahí. Y si les ha gustado, no olviden, como ya mencioné, dejar su like, compartir y dejar sus comentarios para que YouTube recomiende este canal a mucha más gente. Así que, esto ha sido todo por hoy. Les ha hablado su servidor y narrador Johnny Tatsumi y nos vemos en la próxima.